Bendiciones y buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano Reino de Embajadores. Tu iglesia, tu familia, tu casa. En esta noche, la pastora Janet y yo queremos compartir con ustedes un tema que se va a extender por 3 programas. Es Jesús en la carne, Jesús resucitado y Jesús en gloria. Vamos a hablar de Jesús y lo que implica para nosotros cada una de esas, vamos a decir, etapas en la vida de Jesús. Pastora, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor. Qué bueno que podemos estar nuevamente en este programa del Centro Cristiano Reino de Embajadores. Estamos aquí en Isabela, así que si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que puedas asistir a los cultos de los viernes a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana. Estamos al noroeste de Puerto Rico, así que si en algún momento dado vienes y visitas a Puerto Rico, puedes venir a visitarnos. Nosotros estamos aquí sumamente gozosos, haciendo la voluntad del Padre, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en Isabela. Estamos contentos porque tenemos una familia de la fe muy bonita, ¿verdad, pastor? Amén. Así que te invitamos a que puedas visitarnos. Tenemos espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Es una comunidad de fe muy, muy bonita y llena del amor de Dios. Así que en la noche de hoy te invitamos una vez más a que puedas también compartir esta programación para que podamos seguir colaborando, para seguir expandiendo el Evangelio del Reino, como dice la palabra, hasta los confines de la tierra. Danos like y coméntanos de dónde nos ves, si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad, nos puedes dejar saber, Claro. algún comentario, algún tema que te guste que toquemos, lo puedes hacer ahí. Así es. que nada, pastora, si puedes, diríjanos en oración. Amén, amén. Así te vamos a invitar a que puedas orar con nosotros. Dice la palabra que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, ese Padre bondadoso que está en el cielo contesta, y esa oración eficaz en acuerdo puede mucho. Así que, Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este espacio, por este tiempo. Venimos poniendo delante de tu presencia este espacio, este programa. Declaramos que una vez más tu Espíritu Santo de verdad nos guiará hacia toda verdad. Declaramos, Señor, que toda la palabra que vamos a impartir será útil para instruir, para edificar, para traer restauración, sanidad y todo lo que tú quieras hacer a través de ella. Una vez más, creemos que tu palabra en esta noche no retorna atrás vacía, sino que hace aquello por la cual es enviada, de tu corazón a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias de antemano por lo que tú vas a hacer en cada vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues, como les mencionamos al inicio, vamos a estar trabajando unos temas, el tema, pero dividido en 3 programas, de Jesús en la carne, Jesús resucitado y Jesús en gloria. Queremos tocar la persona de Jesús y los efectos de Jesús en esas 3 etapas de su ministerio, Amén. por decirlo así. Y entonces, en el programa de hoy vamos a estar trabajando con el verbo se hizo carne. Vamos Amén. a hablar de Jesús, el Hijo, el verbo que se hizo carne. Y vamos a comenzar, pastora, si usted por favor nos ayuda a leer la palabra en Juan capítulo 1, verso 1 al 5 y luego del 14 al 18. Amén. Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y también me dijiste que leyera el versículo 14 y 14 18. en adelante, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ahí empezamos a ver la primera experiencia del verbo como carne. El verbo se encarnó, el verbo se humanizó, se hizo humano. El Hijo se hizo humano, se hizo hombre, se hizo carne, Amén. habitó entre nosotros y pudimos ver en Él la revelación del Padre. Pudimos ver en Él el amor del Padre. Pudimos ver la gracia y la verdad de Dios. Pudimos ver el que, como le dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ha conocido al Padre. Así que es importante que entendamos esa verdad. Jesús es el verbo es Dios y el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó, dice la Biblia textual, entre nosotros. O sea que hay una primera etapa del ministerio de Jesús, del verbo, del Hijo, es encarnarse, hacerse como uno de nosotros. Y eso requirió unas características especiales de parte de Él y unos propósitos por los cuales Él aceptó esta encomienda del Padre. Hay un lugar en la Biblia que dice, ¿quién irá? Y Él dice, yo iré, hazme cuerpo, y yo voy a ir. Así que hubo una conversación en algún momento en la eternidad en que Dios y el Hijo se pusieron de acuerdo en que iba a haber un momento de salvación para nosotros, en que Él iba a hacérsele un cuerpo para vivir en medio de nosotros. Pero queremos ahora tocar la actitud del verbo, que es Dios, como decía Juan 1, del 1 al 5, que el verbo es Dios, no es como dicen algunas traducciones de los testigos de Jehová, que es un Dios, como si fueran muchos dioses y Él fuera otro. Uno de muchos. Lo que dice en griego es que el verbo es Dios. Así que en Filipenses 2, 5 al 10, exploramos un poquito más el carácter y la actitud de Jesús, del verbo, del Hijo, al asumir la carne y ser como uno de nosotros. Fíjate que nos da una exhortación bien puntual que dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y hasta debajo de la tierra. Pues, mire propósito, pero propósito con proceso. El verbo es Dios. Amén. Pero no tomó el ser como Dios. Como cosa que aferrarse. Como algo a que aferrarse. Así que este verbo, este Dios, este Hijo, nuestro Dios, nuestro Señor, tiene una característica muy peculiar. Y es la humildad. Amén. Él fue humilde. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no tomó el ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso nos recuerda cuando Jesús nos dice, para ser mi discípulo, ¿qué tenemos que llevar? La cruz. ¿Y qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Todos los días. Pues Él hizo eso. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de ser humano. Se hizo humano. Pero no solamente se hizo humano, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que fue, siendo Dios, fue obediente hasta la muerte al Padre. Y no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz, que es la peor muerte. La manera de morir en la cruz era una cosa brutal.
y no vamos a entrar en eso ahora porque nos desviamos mucho. Pero la peor muerte, la muerte de cruz. Y entonces por la humillación de él, ¿qué le pasó? Pues se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de esa humillación, ¿verdad? Gracias a esa humillación que él tuvo en despojarse de sí mismo, de decirle al Padre, Padre, hazme cuerpo, yo voy, pues ha pasado algo extraordinario y es la salvación de la humanidad. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos aquí un Jesús que se perfeccionó en la obediencia, una muerte de cruz, estuvo dispuesto a ser humillado, vituperado por amor a nosotros. Así que, ¿qué podemos aprender de ese verbo? Que fue obediente. Y ese es el llamado que hacemos en la noche de hoy, que podamos aprender de Jesús, el verbo que se encarnó, debo decir, a ser obediente, porque esa es la voluntad del Padre. Así que Jesús, cuando se humilla, haciéndose ser humano, haciéndose siervo de la humanidad, siervo de Dios, obedece al Padre hasta la muerte y la muerte de la cruz, porque se humilló a lo sumo, recibió un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y entonces ahí es que viene la transición de esa primera etapa del ministerio del Verbo encarnado como un ser humano y trasciende a una segunda etapa donde recibe un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante el cual toda rodilla se postrará. Y el único nombre en el que nosotros los seres humanos tenemos salvación. Me gusta mucho porque dice la palabra que lo exaltó Dios mismo. Dios mismo lo exaltó. Dice, no se exaltó él mismo, exacto, Dios lo exaltó. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo podemos definir sumo, pastor? Lo que, de la misma Para los amigos que quizás no entienden este concepto. Yo leí una vez un libro que hablaba sobre el concepto de la humildad en la época de Jesús. Okay. Para el Imperio Romano, para la cultura del mundo de Jesús. Y la humildad era considerada como humillarse, era considerado como una debilidad de carácter. Cuando Jesús es humillado voluntariamente, así mismo, cuando Él acepta esa humillación y de la humillación a lo más profundo, Dios lo levanta a lo sumo, a lo más alto, entonces el concepto de humillación tuvo un cambio cultural. Claro. Porque entonces la humillación se convirtió en nuestro camino de exaltación como Así es. creyentes. Lo que antes era una debilidad, ser humillado, ahora era el camino de exaltación como creyente, porque si Jesús, el Verbo, Dios, se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz, ¿cuánto más nosotros no deberíamos humillarnos para poder ser exaltados juntamente con Él? Y la palabra dice que el que se humilla, Dios Dios lo lo exalta. exalta. Así que tenemos que aprender de Jesús tantas y tantas cosas, porque a veces estamos en esta actitud tan arrogante de creernos que lo merecemos todo, y vemos aquí a Dios, ¿verdad? Al Padre enviar a Jesús y ver ese carácter de cómo Jesús se humilló. En esa época la peor muerte que podía haber, ¿verdad? Era una muerte de cruz. Él fue realmente humillado y por causa de esa muerte vemos al Padre exaltándolo, ¿verdad? Así que hacemos un llamado a que podamos ser humildes, podamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, como dice la palabra, para que Él nos exalte cuando llegue el tiempo. No nos exaltemos nosotros mismos, sino que permitamos que en nuestra humildad y en nuestra humillación, en nuestra obediencia, Dios sea el que nos exalte. Jesús fue azotado, maltratado verbalmente, físicamente, se le colocaron espinas como corona, se burlaron de Él, y lo crucificaron desnudo en una cruz en la entrada de una ciudad, todo el que pasaba lo veía, se burlaba de Él. Allí estaba el montón de gente burlándose de Él.
Y todo eso lo pasó para en esa muerte llevar nuestros pecados, llevarnos a nosotros y juntamente con Él crucificarnos, para luego juntamente con Él sepultarnos y resucitarnos juntamente con Él. Y quisiera, pastora, que nos leyera Romanos 1, del 1 al 5, donde Pablo, saludando a la iglesia, trae una revelación bien importante del efecto de la resurrección en Jesús. Y entonces ahí lo dejamos para el próximo programa. Romanos 1, del 1 al 5 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Quiero enfatizar el versículo 4. Jesús, por medio de la resurrección, tuvo un cambio. Amén. Hay un cambio en la resurrección. ¿Puedes repetir el versículo 4, por favor? Sí, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. O sea, la resurrección de Jesús lo declara Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Es declarado Hijo de Dios con poder. O sea que aquel verbo que se había hecho carne, semejante a nosotros, una vez resucita. La resurrección es como una declaración de Dios, diciendo: este es mi Hijo con poder. Ahora hay una etapa nueva en el ministerio de Jesús, y es Jesús resucitado. Es bien interesante que este Jesús resucitado vamos a encontrarlo encontrándose con sus discípulos y pasando unas experiencias muy peculiares. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Esperamos verte en el próximo programa de Centro Cristiano, Reino de Embajadores. Tu iglesia, tu familia, tu casa. Que Dios te bendiga y buenas noches. Buenas noches.